Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Amanda, un saludo porque eres la primera que acaba de entrar. Espero que me escuchéis porque estoy operando desde el teléfono móvil, porque siempre lo hago desde el iPad y esta vez lo estoy haciendo por el teléfono móvil porque no sé por qué el iPad no me permitía hacer los live, los directos. Entonces lo estoy haciendo con el móvil, espero que todo vaya bien, que me escuchéis bien y que todo vaya muy bien. Entonces, hola Maru, desde México, como siempre, se escucha bien, muy bien, saludos desde Costa Rica, pues un abrazo bien grande para todos los amigos de Costa Rica, para los que estáis entrando poco a poquito en esta nueva clave del autoconocimiento que vamos a elaborar juntos. Espero que quede un poquito de tiempo para que podamos compartir algunas preguntas, porque nunca dejo tiempo, porque es que no alcanzo, hablo tanto que no alcanzo. Entonces, bueno, a ver si tenemos tiempo para hacer alguna preguntita, pero ya vamos recibiendo a todas las personas que vais conectando. Encantado, como siempre, un placer, bendiciones para todas y para todos. Muy contento de poder compartir un nuevo live. Agradeceros porque lo digo pocas veces, pero mira, ahora va a ir bien. Muchas gracias a todos, de verdad, y a todas, por insistir y tener la amabilidad de seguir en YouTube pues los diferentes vídeos que vamos colgando, tanto en Instagram como en YouTube. Porque efectivamente, mucha gente me transmite la alegría de poder seguirlos, la alegría de poder atender a pequeñas cuestiones que son claves para nuestra vida cotidiana y que seguramente a través de estos live y a través del YouTube, cuando quedan colgados los vídeos, pues tenéis acceso a ello tantas veces como queráis y lo podéis volver a ver y me consta que hacéis estas cosas y me encanta, me gusta y de verdad que sinceramente lo agradezco mucho. Es una tarea que uno hace altruistamente, lo hace simplemente por el propósito y las ganas de hacerlo. A mí nadie me ha pedido que haga esto. A mí nadie me ha encomendado, ni me ha pagado, ni me insiste en que haga. Y además, si lo hiciera así, probablemente tendría que hacerlo como dicen los cánones, que es vídeos cortitos, de 10, 12 minutos, contando 4 tips, y por ahí estaríamos todos encantados, supuestamente. Pero es que, sinceramente, yo no funciono así. No. Hoy que hablamos justamente de este tema del ser uno mismo, ¿no? Pues mirar, yo no sé hacerlo de otra manera. Por lo tanto, permitirme que siga haciéndolo así y que aquel que le vaya bien, estupendo. Aquel que no quiera dedicar demasiado tiempo, que vaya con prisas, que no quiera tampoco profundizar demasiado en los temas y lo que busque son solo 4 soluciones, pues probablemente no seré yo la persona adecuada para ello. Pero no pasa nada, por suerte en este mundo tenemos un poquito de todo, tenemos gente para todo y seguro que van a encontrar por ahí personas que les van a dar soluciones, seguro, muy buenas soluciones a sus problemáticas. Yo voy un poco más a fondo, es como lo entiendo, como me gusta. Ya saben que yo no soy muy de cómo y más bien de qué es, entender bien el qué, entender bien lo que ocurre, lo que nos ocurre, ¿no? Y los cómo uno los tiene siempre delante de sus narices. El cómo, como le digo a mucha gente, está ante la situación que estás viviendo. Aquello que tienes que resolver y los cómo hacerlos, los tienes delante de tus ojos. Es cierto, de todos modos, que siempre nos queda la duda, siempre tenemos esa sensación de decir, bueno, no sé qué hacer. Bueno, en estos casos siempre me remito a lo de siempre, que es intenta, sobre todo, no repetir. Y si es posible, pues intenta hacer algo nuevo. Intenta darte cuenta o ver las cosas de otra manera, o por lo menos permitirte hacerlo esta vez diferente. Con lo cual, por ahí empezamos seguramente a trasladar y a transitar por los cómo que son necesarios. Bien. Clave del autoconocimiento, no sé si es la 21, ya no recuerdo cuál es, tampoco llevo una contabilidad y además se van metiendo por medio también entrevistas que me hacen, igual como me hizo Francisco Maldonado en México, esa entrevista fantástica sobre la aceptación y el compromiso. También mi amigo Francesc Miralles, un gran escritor, un gran creador y un gran amigo y compañero de tanta gente.
pues me hizo una entrevista también sobre quién soy yo, esa pregunta existencial en su libro 20 preguntas existenciales. Entonces me tuvo en cuenta y quiso también que participara dentro de las grabaciones que él hace con diferentes personas para hablar de esos temas existenciales. Por lo tanto, ahí lo tenéis todo a disposición, todo es abierto, porque sinceramente el conocimiento hay que repartirlo, hay que darlo a conocer. Y además, ¿saben qué pasa? Que también uno aprende que cuando uno se vacía, cuando uno lo que aprende lo suelta, está más abierto para poder recibir más, está con el contenedor más vacío para que quepan más conocimientos. Entonces uno aprende y da, aprende y vacía, aprende y reparte. Y con eso vamos de algún modo incrementando entre todos el acercamiento a lo que es verdad, a lo que es profundo, a lo que seguramente para cada uno de nosotros es importante, ¿no? Y ese reconocimiento de lo que es importante, lo que cada uno tiene que vivir, pues lo vamos repartiendo, lo vamos descubriendo entre todos. Por lo tanto, todos de algún modo tenemos nuestra pequeña aportación, hacemos nuestro aporte, todos de algún modo estamos participando de esta conciencia colectiva, que es la que está realizando el cambio de conciencia que precisa en este momento el mundo que vivimos. Por lo tanto, cada uno contribuye a su manera. Yo lo hago así. Bien, dicho todo esto, vaya introducción. Vamos por la clave de hoy. La clave de hoy es sentirse mal por ser uno mismo. ¡Wow! Algunas personas cuando lo puse ya me han escrito diciendo: oye, ese tema me interesa mucho, oye, es que ese tema es el que me toca, oye, es que ese tema, por ahí seguramente hay muchas cosas por decir. Efectivamente, vamos a explorar un poquito esa idea del ¿por qué nos sentimos mal por ser nosotros mismos? Claro, dicho así, lo primero que hay que atender, lo primero que hay que saber es qué quiere decir ser uno mismo. Porque si no aclaramos eso, probablemente vayamos un poco perdidos. Entonces, ya solo definir eso es muy complicado. ¿Qué es ser uno mismo? Porque claro, si entendemos que ser uno mismo es ser tal cual, ser aquello que espontáneamente nace de mí, ser lo que me viene, ser lo que me avanza en mi cabeza, o sea, los productos de mi mente, es decir, lo inmediato. Si lo que yo soy es lo inmediato, tenemos que saber un par de cosas, que esa espontaneidad a veces tiene puntos reactivos. Por lo tanto, lo que me viene, tener en cuenta que siempre es pasado. Y eso hay que atenderlo porque me parece una clave muy importante. Aquello que me viene, aquello que espontáneamente me parece que es como un acto que en este momento es absolutamente espontáneo, no deja de ser aquello que ya existe en mí, aquello que ya está en mí y que simplemente lo que no le pongo es filtro. Y al no filtrar aparece tal cual. Y tal cual, pues tanto puede ser para bueno como puede ser para malo o para reactivo o para lo que sea. Por lo tanto, probablemente no podríamos estar de acuerdo que ser uno mismo es ser inmediato. Es esa espontaneidad inmediata. En todo caso, deberíamos hablar de autenticidad. Deberíamos hablar no de espontaneidad, sino de ser auténtico. El poder ser consciente de lo que vivo y, por tanto, en esa conciencia no puede haber inmediatez. Porque si hay inmediatez, efectivamente ya soy reactivo y además aparece inmediatamente también lo que entenderíamos como aquello que es mi pasado. Aquello que son mis programaciones emocionales o mis formas de actuar que aparecen espontáneamente y sin filtro, todo eso siempre es pasado. Bien, también podríamos decir, bueno, pues ser uno mismo es aquello en lo que me he convertido, aquello en lo que creo que soy, la forma en que de algún modo me definiría. Y fijaros que yo ya utilizo la palabra forma. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de mi personalidad. Pero mi personalidad tenemos un problema. No sé hasta qué punto mi personalidad es lo que soy yo, sino más bien es lo que he ido construyendo o se ha hecho en mí a partir de los aprendizajes, a partir sobre todo de lo que he recibido de los demás, más mi temperamento, aquello que de alguna forma me activa mi modo de estar en el mundo, pero que luego va matizándose, va aprendiendo, va construyendo hábitos, y eso con el cabo de los años lo convertimos en una manera de estar en la vida.
Y esa manera, forma de estar en la vida, no deja de ser efectivamente eso, una personalidad. Entonces esa personalidad, que es lo que nos podía definir de algún modo, tampoco es lo que somos. ¿Por qué? Porque esa personalidad está hecha precisamente en gran parte de los demás, por lo tanto los demás en mí, y los llevo encima y me han construido y me han metido creencias, moralidades, formas de estar en la vida, me han potenciado o me han acortado, sea una ocasión o sea otra, pero han construido en mí de algún modo esa forma de ser. Y eso acabamos teniendo como una forma habitual de comportarme, y esa es la forma en que entendemos la personalidad. Pero esa personalidad, recuerden, lo mismo, esa personalidad no deja de ser pasado, no deja de ser siempre aquello que yo ya he hecho en mí, aquello que me han hecho en mí. Por lo tanto, ese conjunto ha creado, dice Joe Dispenza, sobre los 30 y pico de años, más o menos uno ya ha ido construyendo, ha ido modelando, de algún modo, o le han ido modelando una personalidad. Por lo tanto, podríamos decir, eso tampoco no es ser sí mismo, sino eso es ser, de algún modo, la forma en que se expresa aquello que yo soy. Y a eso llamamos personalidad, y probablemente no vamos a salir de ahí, no vamos a salir de una personalidad, porque de algún modo todos tenemos un carácter, todos tenemos una manera de estar en la vida, y esa manera de estar particular, que llamamos personalidad, seguramente es la que se ha ido construyendo en nosotros. Bien, podríamos decir que ser uno mismo es ser esa personalidad. Para mí no es suficiente, para mí es cojito eso, para mí queda muy débil. No. ¿Por qué? Porque en todo caso, y recordando al maestro Blay, como ya en el vídeo 5 que hablo sobre el personaje, por lo tanto tampoco me voy a entretener ahora en ello, sí cabe recordar el hecho de, en realidad, soy un potencial de vida. Y ese potencial de vida está generado por tres potencias fundamentales, que son como tres aspectos del alma, que son una capacidad de pensar, una capacidad de construir con mi pensamiento, una inteligencia, una capacidad de sentir, una capacidad de relacionarme con los demás, una capacidad de unirme a los otros, una capacidad de amar, y también una capacidad de hacer, una capacidad de manejarme en lo creativo, una posibilidad de construir cosas. Por lo tanto, potencialmente eso es lo que somos. Y eso lo somos de algún modo todos, y todos estamos en esta capacidad. Fijaros que digo potencial, capacidad, fuerza de ser, que constituye lo que de algún modo soy, esencialmente. Aunque la esencia incluye también otros aspectos de los que ya hablaré. Pero son aspectos potenciales, y esos aspectos potenciales los tenemos todos, absolutamente todos. Todos tenemos capacidad de pensar, todos tenemos esa capacidad de sentir, amar, movernos en el campo emocional, y la capacidad de hacer y de crear. Por lo tanto, en esos aspectos, no cabe duda de que lo compartimos todos, pero que cada uno lo va expresando en función de su personalidad, su manera en que ha ido construyendo, por lo que he dicho anteriormente, y por lo tanto la forma que toma ese potencial en cada uno es diferente. Lo cual, por otro lado, es una maravilla, porque imaginemos que todos fuéramos iguales. ¡Qué pesado! ¡Qué aburrimiento! Entonces aquí lo bonito, lo divertido es la diferencia, aquello que de algún modo nos diferencia y nos hace absolutamente genuinos. De eso hablo luego. Por lo tanto, sigamos todavía preguntándonos ¿qué significa ser uno mismo? Esa pregunta a mí me ha inquietado mucho. No sé si a vosotras, a vosotros os ha ido pasando. Pero es muy inquietante. ¿Qué significa exactamente ser uno mismo? ¿Cuándo uno es uno mismo? ¿Qué significa ser uno mismo? Entonces, yo ahí siempre recuerdo a uno de mis autores favoritos en el campo de la filosofía, que es Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que de algún modo para mí representa el campo más psicológico. Es el filósofo tal vez de los más psicológicos, por eso seguramente me interesa tanto. Y fijaros que Kierkegaard, cuando habla sobre la desesperación como la enfermedad mortal y se adentra en el campo del conocimiento psicológico y de nuestras dualidades, nos dice, hay dos condiciones que son de desesperación pura.
Uno es no querer ser sí mismo. Y la otra es, dejadme que lo mire, que lo diga bien, querer uno ser solo sí mismo. ¡Wow! Ahí nos está planteando los dos extremos de los que nos podemos encontrar ante el hecho de ser uno mismo. En un extremo vamos a encontrar aquellas personas que no quieren ser sí mismas. A eso Kierkegaard le atribuyó el hecho de la debilidad de carácter, debilidad de estar en la vida afirmando una propia manera de ser. Entonces hay personas que huyen de ser sí mismas. ¡Wow! Y además no solo huyen de ser sí mismas, sino que lo complican más. Todos conocemos personas así que tienen debilidad de carácter. Seguro que conocéis a mucha gente que es que no quieren ser sí mismas, nunca son ellas, solo viven desde la obediencia, desde el sometimiento o desde lo que hay que hacer. O son personas muy morales, muy responsables, pero no se atreven nunca a ser sí mismas, porque renuncian a ser sí mismas. Y eso las debilita. Y decía Kierkegaard, aún es más desesperante no solo no querer ser sí mismo, sino que aún es peor renunciar a un yo. Es que renuncio a ser un yo. Es que no quiero ser un yo. Prefiero que me digan lo que tengo que hacer. Prefiero organizarme la vida según las cosas como van viniendo, como van pidiéndome, pero yo no quiero ser yo. Y añade, pero es que hay algo aún peor, que es no solo no querer ser uno mismo, sino querer ser otro que no soy yo. Fijaros que aquí es donde mucha gente cae. Aquí es donde mucha gente entra en la desesperación. Y fijaros que es una desesperación curiosa, porque es como si la vida te dijera, tienes que ser tú mismo, y tú dijeras, pero es que no quiero ser yo mismo porque no me gusto. No quiero ser como soy. Quiero ser otro diferente a como soy. Seguramente esto recordará mucho la adolescencia. Los adolescentes sufren mucho ese tipo de problemas o conflictos de identidad. Pero aún hoy de mayores seguramente muchos de vosotros conocéis, o a lo mejor estáis sintiendo que dentro de vosotras hay esta parte que os dice, es que yo no quiero ser como soy. ¡Wow! Entonces, no solo estoy renunciando a ser un yo, sino que además el que pueda ser, o el que soy, no lo quiero. Quiero ser otro. Entonces, querer ser otro que no uno mismo, ahí es de una enorme desesperación, porque uno no lo logra nunca. Y por otro lado, uno se hace muy débil, se debilita, porque nunca puede afirmarse a sí mismo. Nunca puedes tener la sensación de que quien está dirigiendo el rumbo de tu vida eres tú, sino que todo está sometido simplemente al no querer ser como soy. Cierto que mucha gente, pues hay aspectos que no le pueden gustar, aspectos que puede mejorar, pero siempre a partir de la aceptación de que uno es lo que es. Y que a partir de ese trabajo que luego os contaré, ya uno puede ir realizando su vida. Pero en cambio, partir de la base de no querer ser como soy y querer ser otro, ese es un error que te va a pagar, lo vas a pagar toda tu vida. No vas a estar feliz. No puedes sentirte bien contigo. Nunca vas a poder consolidar nada en ti, porque simplemente no aceptas ser lo que eres. Por lo tanto, mucho cuidado con esa desesperación de no querer ser uno mismo. Pero Kierkegaard nos pone el otro extremo. No solo este extremo por un lado, que es el extremo de no querer ser sí mismo, sino el otro, que por decirlo bien, querer uno ser sí mismo. Es decir, es que solo quiero ser yo. Y todo tiene que ser como yo. Y todo tiene que ser como yo quiero. Y todo tiene que andarse y montarse y todo tiene que funcionar según yo. Ese es el otro extremo.
que eso sería la desesperación de la persona que quiere convertir su yo en un infinito. Es como creer que eso que soy va a ser toda la vida así. Y seguramente todos conocéis personas que yo les llamo rocas. Son personas que no se mueven. Y son como son y no hay manera de moverlas de ahí. Y por lo tanto se obstinan en ser lo que son. Y no logras que puedan variar, cambiar, que tengan matices, que puedan observar la vida desde otro lugar, que puedan comunicar y que puedan desplazarse y fluir con la vida. No pueden, tienen que ser como quieren. Por lo tanto, ahí estamos atrapados en este constante entre la obstinación o la debilidad. O soy demasiado débil, porque no quiero, renuncio a ser yo mismo, o soy demasiado roca, demasiado estricto, demasiado rígido en solo ser yo mismo. Entonces nada puede ser de otra manera. Por lo tanto, ahí estamos en los dos extremos de lo que Kierkegaard llama la desesperación, en este sentido dual, y también nos sirve para que cuando estamos hablando precisamente del tema de la dualidad y el tema del ser sí mismo, entendamos dónde están los extremos de ese ser. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay un momento que yo le pongo el título a esta conferencia o esta charla, este live, sobre el sentirse mal por ser uno mismo? Entonces estamos apelando a una experiencia muy curiosa, que es, y se lo pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia a lo largo de la vida, sobre todo entre la infancia y la adolescencia? ¿Cómo fue su vida cuando ustedes intentaron ser sí mismas, sí mismos? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les ocurrió cuando en su espontaneidad pues tuvieron iniciativas? ¿Qué les ocurrió cuando quizás movidos por una cierta impulsividad pues quisieron lograr cosas, hacer cosas, cuando tuvieron ideas o cuando les salió del corazón irse con ese gran amor que habían encontrado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en sus vidas cuando ustedes tuvieron la sensación de que estaban intentando ser sí mismas, estaban intentando que su potencial, su manera de pensar, sentir y hacer estuviera llevado por su propio impulso, por su propia voluntad? ¿Qué les pasó? Entonces, fíjense que ahí aparece una experiencia muy interesante. Y es un poco el epicentro de este live de hoy. Y es, ¿qué ocurre a tantas personas que cuando son ellas mismas se sienten mal por serlo? ¿Y eso por qué? Porque en su experiencia aprendieron lo siguiente: cuando soy yo mismo, no gusto. Cuando soy yo, me dan palos. Cuando soy yo, me acaban creando unas situaciones que acabo teniendo miedo. Cuando soy yo, mi alrededor me genera dudas, me empieza a poner en cuestión, me cuestiona. Y entonces entro en ese espacio donde empiezo a temer por ser yo. Con lo cual no me acabo permitiendo ser del todo yo, porque siempre estoy o en el temor, o en la duda, o, queridas y queridos, en la gran característica que siempre somete al yo a poder ser sí mismo, que es la culpa. Al final me siento culpable, y ese es un juego peligroso, pero un juego que existe y que cada día los que nos dedicamos a la terapia lo estoy viendo cada día tengo ejemplos y los veo, los podría contar. Sentirse mal. ¿Por qué? Porque el hecho de querer algo tú, porque el hecho de permitirte algo tú, porque el hecho de ser tú mismo en aquello que decides, genera a tu alrededor sentimientos encontrados o contrariados. Entonces te das cuenta que por ser tú puede ser que causes decepciones, puede ser que causes dolor en alguien, puede ser que causes una molestia, aunque solo sea simplemente una molestia. Pero eres como un pesado,
es como una pesada. Es, ahora, ¿por qué se te mete esto en la cabeza? Ahora, ¿por qué tienes que hacer esto? Ahora, ¿por qué tienes que ser así? Fíjate las consecuencias de ser como eres. Fíjate las consecuencias de pensar de esa manera. Fíjate las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que a tu alrededor generas malestar. Y no te lo perdonan. Y no lo quieren. Y se resisten. Y por lo tanto hay una resistencia, hay una devolución de malestar que entonces te hace sentir culpable. Bueno, es que yo quería ser yo, pero tampoco pretendía causar tanto dolor, ni tanto daño, ni que pasaran tantas cosas. Entonces acabo diciendo, me sabe mal. Y entonces me retiro, me echo para atrás. ¿Cuántas veces se han echado para atrás? Hasta llegar a un momento en el que cuando ustedes por sí mismos son sí mismos o sí mismas, se acaban sintiendo mal. Se acaban sintiendo que no hacen bien, que seguramente se equivocan, que seguramente no están en lo cierto, que seguramente la van a cagar, como se dice muy vulgarmente. Por lo tanto, dense cuenta de la importancia que tiene esta idea de sentirse mal por ser uno mismo. Y esto nos pone en evidencia el enorme condicionamiento que tenemos del superyo, el enorme condicionamiento del gran hermano, que siempre me está mirando, que creo que me está mirando y me está juzgando. Y por lo tanto, ese verme a mí mismo continuamente con esos ojos y darme cuenta que a mi alrededor estoy generando estas pasiones que no quisiera, hacen que poco a poco yo me retire. Y que cuando yo tengo una iniciativa, cuando espontánea o no, o pensadamente, se me ocurren cosas, ya me encuentro con alguien que me pone pegas, que ya me está cuestionando. Por lo tanto, llega un momento que esto se convierte en un programa, queridas, queridos, en un programa, en una programación mental, en un juego de mi mente que está generando continuamente lo mismo. ¡Wow! Por lo tanto, qué complejo que a veces se hace el vivir y el permitirse ser uno mismo cuando estamos continuamente en la conjunción, en la relación, en la interrelación con los demás, generando estos estados y ese sufrimiento, porque no queremos causarles dolor, no queremos que sufran, no queremos que estén mal, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué pasa? Que si uno no está dispuesto a que aquello que asume como propio tenga sus consecuencias y que sean las que sean, las va a gestionar, las va a sostener, entonces uno no acaba siendo nunca uno mismo. No se lo va a permitir. Precisamente por eso. Porque va a pensar primero en las consecuencias. Y llega un momento que el programa, como ya es automático, que de eso ya hemos hablado muchas veces aquí, una vez el programa se automatiza, entonces uno ya se dispara solo, uno ya solo tiene un pensamiento un poco loco, ya piensa, quítate eso de la cabeza, que estás loco y que luego va a pasar, que te van a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno poco a poco se va cortando, se va cortando, se va cortando y se va debilitando. Por lo tanto, ya ven que querer ser uno mismo es más complejo de lo que en apariencia podría parecer. Aunque, repito, es muy importante que primero aclaremos qué es ese ser uno mismo. Entonces, para mí, hay como dos grandes ejes o centros de gravedad del yo. Esos dos centros de gravedad son, por un lado, el ego, el yo, lo que clásicamente entendemos por el yo pequeño, por el yo psicológico, llámenlo como quieran. Pero es el yo. Es el yo, que son mis programaciones, son esa personalidad de la que hablábamos. Y todo eso, de algún modo, ese centro está en mí. Es mi psique, es mi psique. Y mi psique tiene ese centro de gravedad que es el yo. Y ese yo va oscilando muchas veces en función de lo que quiero, lo que no quiero, lo que temo, lo que me sabría mal, etcétera, etcétera. Pero luego hay otro centro de gravedad del yo. Y ese es el yo profundo. Otros le llaman yo superior. Otros le llaman esencia. Otros le llaman el ser. Por lo tanto, hay otro lugar, hay otra instancia en mí, que es mi naturaleza más profunda, mi ser real, mi ser auténtico.
Entonces, fíjense que ahora ya podemos empezar a entender que cuando hablamos de ser uno mismo, estamos apelando sobre todo a dos instancias. La primera, ya le he dicho, a lo que es mi potencial, mi yo, ese yo psicológico, ese ego, pero en su versión más potencial. No en las programaciones del pasado, no en lo que yo ya he ido constituyendo como personalidad, sino en mis potenciales, mis capacidades, que de algún modo se adentran entonces, les decía, como facultades del alma. Y esas facultades del alma me llevan al otro centro, que es mi naturaleza más profunda, mi ser. Y mi ser, ¿qué es sino voluntad? ¿Qué es mi ser sino querer ser? Y quererme expresar y querer ser desde mi ser. No tanto desde mis programaciones, no tanto desde esas cosas que no son genuinas en mí, sino que son todas aquellas cosas que se han ido metiendo dentro de mí y que no me permiten ser yo mismo. Ser yo mismo es usar a voluntad, activamente, aquello que soy. Y hemos dicho, soy desde lo psíquico, inteligencia, pensamiento, capacidad de ver las cosas, de discernir, sentir, capacidad de percibir, capacidad de amar, de conectar y capacidad de hacer. Esas capacidades están siempre presentes y son como facultades que se expresan en mi mente, pero que también lo son de mi alma. Porque esa es mi fuente de ser. Entonces, ese ser fundamentalmente es ser sí mismo. Entonces ahí es donde aparece el gran maestro Jung y nos recuerda, en nuestro proceso de individuación, en nuestro proceso de ser persona, de hacerse individuo, fíjense, individuo, ¿qué significa? Por un lado, individuo, no divisible, soy una persona total, íntegra, no estoy dividido por partes. Pero a la vez individuo también significa único, singular. Entonces, esas facultades de mi alma, ese ser que soy, en cada uno se expresa como se expresa porque cada uno es como es, desde el punto de vista de cómo se ha ido configurando su personalidad. Es como decir, la personalidad al final solo es la vasija, solo es la forma, pero lo que nos importa es ese fondo del que nacen las cosas, ese segundo centro de gravedad que es mi ser. Entonces, Jung nos dice, en el proceso de individuación, uno tiene que convertirse en sí mismo. ¡Wow! Y ese sí mismo, cuando buscamos referentes simbólicos, que es lo que Jung hacía, lo encontramos ya en el Génesis, cuando dice, Dios creó el mundo, creó al hombre y la mujer, a imagen y semejanza de sí mismo. Entonces, ese sí mismo no deja de ser en cada uno nuestro fondo, nuestro ser real, nuestro ser profundo. Y es desde ese ser que tenemos que aprender a ser. Y por lo tanto vamos convirtiendo poco a poco ese centro del ser, lo vamos convirtiendo poco a poco al otro centro, que es el centro psicológico, que es el que está liado, que es el que tiene esos problemas y esos programas. Y entonces, poco a poco, mi ser va generando, va penetrando en ese centro de gravedad y lo va convirtiendo. De forma que poco a poco yo me voy convirtiendo en eso, en ser sí mismo. Y fíjense que cuando hacemos referencia a ser sí mismo, también utilizo, por seguir en mis referentes simbólicos cristianos, la famosa zarza ardiente con Moisés. Cuando Moisés pregunta, ¿quién eres tú? Esa zarza ardiente que no se apaga nunca. ¿Y cuál es la respuesta? Pero una respuesta seguramente más elaborada que no la burda o la literal que podemos leer. Soy el que he sido, soy el que está siendo y soy el que seré. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Porque eso a mí me ayuda mucho a trabajar muy bien la idea del el ser yo mismo. ¿Por qué? No soy, estoy siendo.
soy siempre en proceso, soy siempre devenir. Por lo tanto, no soy una estructura fija, no soy una única personalidad que me hace ser como soy, sino que soy un ser que está siempre en continua creación de sí mismo, o sea, en intento de convertirse en sí mismo. Por lo tanto, no nos podemos adentrar ni construir desde una idea de quién soy, sino que tenemos que abrirnos a aceptar y a vivir desde estoy siendo. Recuerden, no soy, estoy siendo. Por lo tanto, en este estoy siendo, estoy continuamente en transformación, estoy continuamente en proceso. Nunca estoy acabado, nunca estoy hecho del todo y nunca puedo decir esto ya es así. Sino, esto es así ahora, dentro de un instante, después, cuando yo reflexione sobre lo que he estado diciendo, ya no soy el mismo, ya habré cambiado, ya soy otro. Porque no puedo ser el mismo, como decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Por lo tanto, tenemos que apelar a esta idea de somos seres en construcción. Y ser yo mismo, y no sentirme mal por ello, implica justamente el desarrollo de mi voluntad. Pero mi voluntad como dirección, mi voluntad como ser activo que está siendo y decide. Y eso es muy importante, esa es otra clave. Soy un ser que decide lo que quiere ser. Soy un ser que escuchando su ser, soy un ser que adentrándose en su ser, va decidiendo. Y va encontrando su originalidad, su genuidad, su forma particular de expresar esas capacidades potenciales de pensar, de sentir y de hacer. Soy voluntad, soy decisión, soy lo que en cada momento decido ser. Pero eso tengo que decidirlo, y ahí viene la parte tan importante. ¿Quién soy? No en el sentido profundo, decíamos, de quién soy, sino ¿qué es ser uno mismo? Es decidir, en cada momento, en cada instante, aquello que quiero que sea. Aquello en lo que me quiero convertir. Por lo tanto, soy continuamente un ser en proceso, activándose hacia el futuro, siempre decidiendo en cada instante y en cada momento lo que quiere. Pero entiéndanlo de lo que quiere, no como lo que me da la gana. Porque entonces caemos en lo que hemos dicho al principio. Entonces es un ser yo mismo muy de niño, muy espontáneo, muy reactivo, sin filtro. No. El ser real es un ser consciente porque es la propia conciencia. Por lo tanto, siendo consciente y plenamente consciente de lo que vivo, de lo que soy, de lo que ocurre, decido. Y aunque no lo parezca, estamos permanentemente y continuamente tomando decisiones. Pero ¿desde dónde las tomamos? ¿Quién las toma? ¿Las toma ese que sufre por ser sí mismo? Me siento mal después de tomar la decisión porque me sabe mal, porque si van a sentir, que si luego va a ocurrir. Entonces ya no estoy decidiendo desde mi ser. Entonces, como entenderán, uno tiene que empezar a escuchar esa parte interior, esa alma. Uno tiene que empezar a escuchar esa voz, que no es las voces que se le han metido dentro a lo largo de la vida, sino es esa voz de su intuición, la voz de su alma, la voz de su ser. La voz de su esencia, que no habla en términos cotidianos y que no tiene claridad, no nos habla como si fuera un lorito, nos dice, pues mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. No, es algo más sutil, es algo que capto, es algo que me lleva a una comprensión interior y a una conciencia de levedad, que significa, cuando he decidido me quedo bien, cuando ya quiero esto, cuando ya decido según mi voluntad, me siento bien, no me siento mal, no me siento, que me sabe mal, no, ni tampoco siento una pesadez, creo que me equivoqué, creo que no lo hice bien. Cuando uno tiene ese sentimiento interior, significa que efectivamente no decidió desde el alma, lo hizo desde otro lugar. Y por eso se duele, por eso lo siente.
No vayan por ahí, sino sientan que aquello que deciden, y repito, continuamente estamos actuando según nuestra voluntad de ser. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que después de decidir hay ligereza. Me siento bien. Y lo que venga será lo que conviene. Será lo que tenga que ser. Será lo que tengamos que vivir. Será lo que tengamos que apreciar. Será lo siguiente en nuestro proceso de vida. Entonces ya ven, hemos empezado por distinguir que ser uno mismo no son esas programaciones, ser uno mismo tampoco es exactamente una personalidad, aunque la personalidad puede estar expresando el ser que uno es, porque no deja de ser la forma que tenemos para expresarnos, pero que ese sí mismo es un encuentro profundo con nuestro ser, donde intentamos dilucidar qué es lo que queremos, qué es lo que tiene que ser nuestra vida. Y por lo tanto, entender que cada decisión nos pone en el proceso. Estamos siempre aprendiendo, estamos siempre decidiendo, estamos siempre utilizando nuestra voluntad, la dirección que queremos que tenga nuestra vida. Y ahí, ya para ir finalizando, nos encontraríamos con William Shakespeare, que por cierto creo que he tomado notas por ahí. Ahí lo tengo, sí, ahí lo tengo. Es el famoso ser o no ser, ¿se acuerdan? Ahí en el acto tercero, al principio, Hamlet está con la calavera en la mano. Y ahí hace su monólogo. Y dice aquello de ser o no ser. He ahí el dilema. Se pregunta, ¿qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos? Por lo tanto, ser en una actitud pasiva, soportador, sufriente de lo que la vida me trae. O por el otro lado, levantarse en armas contra el océano y oponerse y luchar hasta que se agota. Y por eso entonces empieza a decir, morir, dormir y nada más. Pero fíjense, en ese ser o no ser de Shakespeare, ya de algún modo, y fíjense que Hamlet es príncipe de Dinamarca, por lo tanto nos lleva de nuevo a nuestro danés ilustre que era Kierkegaard, y fíjense que en esas dos concepciones del ser, el ser que tiene que dejarse llevar por los infortunios y los sufrimientos de la vida, es el no querer ser uno mismo, por lo tanto la debilidad. O por el otro también nos está retratando aquel que tiene que luchar todo y tiene que lograrlo todo por sí mismo porque solo quiere ser sí mismo, o sea, la obstinación. Entre esos puntos se arma nuestra existencia y no queremos caer en la trampa de las polaridades, no queremos caer en la trampa de esos dos extremos, sino que lo que queremos precisamente es adentrarnos en nuestra naturaleza más profunda y saber que la vida oscila continuamente y que no estamos en un punto o en otro, sino que estamos en proceso permanente. Uno se está haciendo toda la vida. Entonces, ¿qué es ser uno mismo? Ser precisamente eso. Ser, nada más. Ser. Y ese ser tiene que actualizarse permanentemente. Entonces, permítanme que acabe diciendo esto. Ser uno mismo es permitirse que mi voluntad sea la que dirija mi vida, escuchando a mi ser, porque mi voluntad no es hacer lo que me da la gana. Mi voluntad no es la obstinación, tampoco la debilidad, sino que mi voluntad es escuchar qué es lo que quiere mi alma y convertirme entonces en el auténtico conductor que lleva a cabo esa obra. Por eso nunca acabamos, por eso siempre estamos aprendiendo a escuchar el alma y aprendiendo de nuestra intuición y movernos en esa dirección. Les decía, quiero acabar con una pequeña referencia al tema de la actualización. Fíjense, muchas personas están viviendo unas circunstancias, unas condiciones de vida, pero en cambio siguen pensando como pensaban años atrás. Es decir, es como decir, estoy funcionando con un ordenador nuevo, pero con un programa viejo.
Entonces, si somos, como yo les decía, si somos proceso, si estamos continuamente en proceso de vida, si estamos deviniendo, no soy, sino devengo, sino me voy convirtiendo, voy siendo, he sido, soy y seré. Es muy necesario que yo cada 2x3 esté actualizando mi programa. Por eso acercarse de nuevo al ser, escucharlo, significa también que yo tenga la capacidad de decir, no sigas repitiendo la vida que has hecho hasta ahora. Actualízate. No sigas funcionando con un ordenador muy bueno, muy potente, pero con unas programaciones muy antiguas. Por favor, ponte al día. Por favor, actualízate. Por favor, escúchate. Por favor, conecta interiormente bien contigo. Y permítete que tu vida esté a la altura de lo que hoy eres, de lo que hoy vives. Porque si no te actualizas, sabes que va a ocurrir, que vas a vivir en el pasado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, si vivo en el pasado no puedo ser yo mismo, sino estoy siendo siempre pasado. Y eso no nos va bien, ¿verdad? Por lo tanto, ojalá tengan buen camino. ¿Hay algún minutito por si tienen alguna pregunta pendiente? ¿Se ha quedado algo que quisieran que les contara porque ha quedado un poco pendiente? Aunque no han aparecido muchas preguntas, por lo tanto doy por hecho que tampoco no tienen muchas ganas de preguntar, pero si fuera el caso, aún tenemos algún minutito. Por tanto, espero que todo lo que les he ido contando no son cosas fáciles de entender, porque no estamos acostumbrados tampoco a estos lenguajes. Pero yo creo que poco a poco, a medida que vamos escuchando unas personas, otras, nos vamos haciendo un poco la idea de por dónde van las cosas. Y ahí es donde yo les pido que por favor tengan la amabilidad de repetirlo, de repetírselo, de ir viendo exactamente cómo está operando su vida. Que salgan del pasado, que se adentren, que se actualicen y que vivan conectados a su ser y que su voluntad sea siempre la de su ser. Por lo tanto, como ya me están dando las gracias, pues yo también se las doy encarecidamente. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Por ahí nos vemos. Saben que van a quedar colgado tanto en el Instagram como en el YouTube y que está a su entera disposición. Si todo va bien, nos vemos dentro de un mes, más o menos. Por lo tanto, muchas gracias a todos, bendiciones de nuevo y nos encontramos de todo corazón muy prontito. Que tengan buen día, buena tarde, buenas noches. Hasta pronto. Chao. Chao. Un beso muy grande. Chao.